Ahora diga conmigo, el día de la prueba. Diga, el día de la prueba. ¿Cómo se ponía usted cuando usted estaba estudiando y decía, hay un examen? ¿Sí o no? Ay, le daba de todo. Imagínense aquellas personas que le decían, hay exposición. ¿Cuántos de ustedes se desmayaban cuando tenían que exponer? Eran buenos estudiantes, pero cuando tenían que exponer hasta lloraban. Se les olvidaba todo, se trancaban, ¿sí o no? Puedes tomar tu asiento, amada iglesia, muchas gracias. Y eso lo vemos muchas veces, ¿no? La prueba. Muchas veces nosotros nos vamos preparando, vamos obteniendo el conocimiento, vamos como que adquiriendo, ¿verdad?, las clases, pero tan pronto uno escucha la palabra prueba, hay algo en nuestra mente que comienza a tener como un conflicto, ¿sí o no? Y eso pasa también, por ejemplo, cuando los equipos deportivos, ellos entrenan y entrenan y entrenan y entrenan, pero si ellos no tienen el roce de tener amistoso o jugar contra otro equipo, ellos por más que entrenen nunca van a poder superar o controlar lo que son los nervios, la presión de enfrentarse a otro equipo. Es por eso que las pruebas lo que refleja es lo que muchas veces nosotros vamos practicando todos los días. Yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos, ¿verdad?, no había que decirnos todos los días tienen que practicar. Uno ya conscientemente tenía que ir practicando, y más aquellas materias que quizás eran un poco más difíciles que otras o que se nos hacían más difíciles, ¿verdad? Había que practicar más. Recuerdo que cuando llegaban las Tres Marías, hay gente que le encantan las Tres Marías. ¿Cuáles son las Tres Marías? Matemática, física y química. Y hay gente que, yo quiero ver química, y después estudian química. Yo te respeto, ¿verdad? Y hay gente que estudia, ¿verdad?, petróleo y de todo. Pero hay gente que se le da más los números, hay gente que se le da más la lectura, el análisis. Pero cuando se hablaba de la prueba, muchos entraban en un estado de, no sé cómo voy a salir. Y es precisamente eso. Si no llega a la prueba, no vas a ver realmente en qué nivel te encuentras. Y quiero compartir contigo lo que dice el libro de Génesis, capítulo 22, del versículo del 1 en adelante. Génesis capítulo 22, versículo del 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice, aconteció después de estas cosas, vea esto, dice la palabra, que probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a quién? Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo tenemos que responder nosotros cuando Dios nos llama? Heme aquí. Pero vea esto. Y dijo, toma, es decir, toma en tus manos, agarra, Señora, sí, aquí estoy para obedecerte siempre. ¿Qué voy a tomar? Dice, toma ahora tu hijo, muy bien, tu único, sí, Señor, Isaac, muy bien, a quien amas muchísimo, Señor. Tú sabes que lo amo, ese es mi hijo. ¿Qué padre no diría eso de sus hijos, sí o no? Ese es mi hijo. Y saca el pecho, ese es mi hijo, ¿verdad? Y dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Sí, Señor, claro, bueno, un viaje, muy bien. Pero aquí cambia la cosa, porque aquí le dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Montes, montañas, montículos, montaña. Yo me imagino a Abraham dice, ya va, Señor, creo que la comunicación como que se perdió un poquito la señal. ¿Qué me dijiste? Usted no le ha pasado muchas veces que usted está hablando y de repente se corta. ¿Qué? Yo me imagino a Abraham que en ese momento tenía una conexión directa vía Wi-Fi, ¿verdad?, con el Señor. Pero creo que en ese momento hubo una pequeña interrupción, un corte de fibra óptica. Hubo un corte de fibra óptica, ¿sí? Y por unos segundos como que no escuchó bien. Y dijo, Señor, ya va, ¿qué dijiste? Vas a ir, vas a tomar, anda con tu hijo, vamos muy bien, y ahí lo vas a ofrecer como holocausto. Lo voy a ofrecer como holocausto, sí, o sea, como ofrenda, sí, ok.
Y ve lo que dice. Y dice, y Abraham, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál fue la actitud de Abraham? ¿Se quedó pensando, meditando? Se levantó, actuó y dice, y se levantó muy de mañana, muy temprano, y enalbardó su asno, lo preparó, lo cargó, ¿verdad? Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Vea, Abraham estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él estaba preparando todo, ¿para qué? Para el holocausto, para el sacrificio que tenía que hacer. Y dice, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, después de viaje, porque Abraham viajó, se dice que entre 80 o un poco más de 80 kilómetros. Y recuerde que en aquellos tiempos no había, ¿verdad? El transporte no estaba tan avanzado como hoy en día. En ese momento había que caminar bastante. Recuerde que Abraham tampoco era que tenía 20 años, ni 30, ni 40, ni 50. Ya Abraham estaba pasadito, ¿verdad?, de edad. Era un hombre ya con una juventud prolongada. Y dice entonces, versículo 5, el versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿A quién? A vosotros. ¿Qué dijo él? El muchacho y yo, mi hijo y yo, iremos, adoraremos y volveremos. Y dijo, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. El hijo le pregunta a su papá y le dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y dice, y él dijo: he aquí, veo que está el fuego, tipo antorcha. Vemos que aquí está el fuego y está la leña, porque Isaac sabía lo que era un holocausto, sabía lo que era un sacrificio. Él lo sabía, había acompañado muchas veces a su papá a hacerlo. Isaac dijo: muy bien, ya va, aquí falta algo. Está el fuego, está la leña. Y le dice: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, está la leña. Es como que usted diga: voy a prender la parrilla. Usted mete el carbón, prende el fuego, y de repente usted dice: ¿y la carne? Yo no sé. Entonces, ¿qué sentido tiene prender la parrillera? ¿Verdad que sí? Y dice entonces, y le dijo: he aquí está todo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham. Y ahí es donde sale esa frase que mucha gente a veces lo dice y no sabe de dónde sale. ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá. Otras versiones dice: Dios proveerá. Y ahí es donde mucha gente que a veces dice: yo no creo en Dios. ¿Y cómo está la cosa? Bueno, Dios proveerá. Y de aquí es que sale esa famosa frase. Y dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, tal cual como se ata al cordero. Y dice: y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Una de las cosas que nosotros vemos acá es que cuando Abraham recibe la respuesta de Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue eso que tanto Abraham anhelaba y le pedía a Dios? Era el poder dejar una descendencia, el poder tener hijos. Y Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar hijo. Y en ese momento, después de Abraham haber recibido la respuesta de parte de Dios, ahora
Dios le está pidiendo ¿a quién? A su hijo. Pero Abraham, ¿qué hizo en el momento de que él recibe a su hijo? Bueno, él se llenó de amor. Él se entregó a su hijo como hace un padre, lo cuidó, jugaba con él, ¿verdad? Quizás cuántas historias no le habrá contado. Y ahí estaba Abraham como un padre que ama a su hijo. Y lo estaba cuidando y pasaba tiempo con él. Le estaba enseñando, lo estaba formando. Es decir, no era un niñito Isaac en ese momento. Y una de las cosas que nosotros vemos es que Dios le hace una petición a Abraham. ¿Y cuál fue la petición? ¿Sabes algo, amada iglesia? Muchas veces nosotros decimos que debemos obedecer, ¿verdad?, a Dios sin preguntar o sin cuestionar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? No, hay que obedecer a Dios sin preguntar, sin cuestionar, sin hacer más nada. Solamente basándonos en ¿qué? En obedecer por la fe. Y eso se escucha muy bonito, porque siendo realista muchas veces eso es difícil. Eso es difícil. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros como seres humanos, como ser humano creado por Dios, para nuestra lógica, a veces es difícil el que no nos lleve a cuestionar muchas veces las cosas que Dios nos manda hacer. A veces es fácil obedecer a Dios en algunas cosas, pero hay momentos también donde Dios nos manda a hacer cosas donde nosotros, nuestra lógica, nos va a llevar a que nos podamos detener un momento y decir, ya va, ¿esto vendrá de Dios o no vendrá de Dios? ¿Por qué? Porque nuestra lógica, nuestro raciocinio, lo que va a hacer es es ponernos a ver si realmente esto viene de Dios o no viene de Dios. Y ahí es donde se presenta a veces un conflicto. ¿Por qué? Porque queremos entender si realmente lo que estamos a punto de hacer realmente viene de parte de Dios. Es decir, ponerse en ese lugar de Abraham, y nosotros lo leemos el día de hoy fácilmente, pero ponerse en el lugar de Abraham en ese momento no era nada fácil. Porque obtener una respuesta tan anhelada, tan deseada y una promesa de parte de Dios, y que de repente Dios te lo pueda pedir, oye, es como que, bueno, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y allí es donde muchas veces, ¿verdad?, puede venir preguntas a nuestra vida. Como por ejemplo, ¿por qué Dios pediría algo como un hijo? ¿Por qué Dios pediría algo como un hijo? ¿Qué pasaría si hoy Dios te pide a tu hijo? O a tu hija, a tu bebé, a esa cosita linda. Bueno, depende de cómo se haya portado, ¿verdad? Respondemos. Si es algo desobediente, como que no lo dudamos mucho. Pero seguimos siendo padres. Es por eso que muchas veces nosotros vemos a madres y padres fuera de las cárceles. Y muchas veces teniendo el conocimiento de que sus hijos se equivocaron, de que hicieron algo incorrecto. Y aún la familia, aún los padres a veces, los amigos quizás lo pueden abandonar, pero los padres siempre están ahí. La mamá siempre está ahí. Y le preguntan, ¿cómo está tu hijo? Ay, mi bebé, mi angelito está, bueno, está bien, lo veo un poco flaco. ¿Pero por qué? Porque es amor de madre, porque es amor de padre. Y ahí está Abraham luchando, ¿verdad? Obedeciendo, pero para nosotros hubiese sido difícil. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos, y muchas veces la gente se pregunta, o sea, que Dios da y Él quita sin piedad. ¿Cómo es eso que Dios te puede dar algo y de repente te lo puede quitar? ¿Cómo es eso que Dios va a pedir un hijo? Mire, las naciones paganas de aquellos tiempos tenían como costumbre hacer rituales, ¿verdad?, de sacrificios humanos. Y eso era, por Dios, era tomado como un gran pecado. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ver que el mismo Dios le está pidiendo a Abraham que ahora él sacrifique a quién? A su propio hijo. Es algo que muchas veces nosotros no podemos entender. Pero ¿sabes algo, amada iglesia? Dios no quería la vida de Isaac. Escucha esto. Dios no quería la vida de Isaac.
Dios quería era probar el corazón de Abraham. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería era probar que el corazón de Abraham. Y en el corazón que nosotros podemos tener el día de hoy, ahí donde está tu fe, tu obediencia, la misma, ¿verdad?, fe que tenía Abraham, la obediencia que tenía Abraham. Dios no le estaba pidiendo a Abraham algo que él no le había dado. Porque ¿quién le dio el hijo a Abraham? Fue el mismo Dios. Entonces muchas veces nosotros podemos creer, amada iglesia, que Dios lo único que hace o que quiere venir es a quitarnos. Pero muchas veces Dios nos puede pedir algo que Él es el que nos los ha dado. Y Dios le estaba pidiendo a Abraham, era precisamente, o lo estaba probando, pero a través de pedirle algo que sabía que Abraham amaba mucho. Su corazón estaba en su hijo. Él amaba, estaba pasando tiempo, era una respuesta para Abraham de parte de Dios. Era difícil. Una de las cosas que nosotros vemos es esto. Abraham tenía que edificar el propio altar, escuche bien esto, el propio altar para su propia prueba. Abraham tenía que edificar, construir, armar su propio altar para su propia prueba. Es decir, él tenía que hacer el escenario en el cual él mismo iba a ser probado. Y muchas veces somos nosotros mismos los que preparamos el escenario perfecto para la prueba. ¿Y por qué? Y ese escenario va a ser perfecto de lo mismo que Dios nos ha permitido tener el día de hoy. Lo que Dios te ha permitido creer, trabajar, ver crecer esa promesa de tu trabajo, de tu empresa, tu emprendimiento, tu sueño. Y es ahí donde se probará tu corazón. Escuche esto. Abraham tenía que edificar, hacer el propio altar donde él mismo iba a ser probado. Y hoy en día tú vas a crear tu propio escenario con lo que Dios te ha permitido tener para que tú mismo seas probado. Y ahí estaba Abraham. Y es una historia que nosotros muchas veces podemos decir, uy, es bastante difícil. ¿Y sabes por qué, amada iglesia? Porque tú serás probado cuando no tengas tu Isaac, pero también vas a ser probado cuando tengas tu Isaac. Y ese Isaac es la promesa de Dios por darte lo que tanto tú estás anhelando el día de hoy, o lo que tanto anhelabas que hoy lo puedes tener. Abraham era probado cuando no tenía a Isaac, era probado en su obediencia, era probado si creía en Dios, en su fe. Ahí él estaba siendo probado y le pedía: Señor, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener descendencia, yo quiero dejar herederos. Yo quiero que este legado de fe, lo que yo creo en ti, yo quiero que esto se pueda transmitir de generación en generación. Y ahí estaba Abraham siendo probado. Pero también fue probado cuando recibió la respuesta de parte de Dios. Cuando tenía a Isaac. Y cuando tenía a Isaac, Dios necesitaba en ese momento probarlo. ¿Sabes algo? La prueba no es para destruirte, porque muchas veces nosotros decimos: aquí estoy pasando una prueba, ¿sí o no? La prueba. Pero la prueba no viene para destruirte. La prueba no es para hundirte, sino que la prueba viene para incrementar ¿qué? Tu fe, tu capacidad de obedecer a Dios. Es como cuando entrenamos, pero hasta que tú no enfrentes a un equipo contrario, nunca vas a poder ver el nivel en que tú has crecido en tanto entrenamiento. ¿Por qué usted cree que los equipos siempre se están enfrentando a otro equipo? Porque ¿de qué les vale entrenar toda la semana y todo el mes y nunca enfrentan a otro equipo? Ellos van a creer que son lo máximo hasta que enfrenten a otro equipo, a otros jugadores. ¿Sabe por qué? Porque ocurre algo.
Cuando yo jugaba, me acuerdo, siempre fui deportista y me ha gustado y todavía trato de hacer algún deporte, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando nosotros entrenábamos y entrenábamos y entrenábamos, llega un punto que como uno entrena siempre con la misma gente, uno se cree que uno es el Messi. Si usted practica fútbol, soy el Messi, nadie me gana. ¿Sí o no? O uno se cree que es Cristiano Ronaldo. Soy Cristiano Ronaldo. Hasta que viene el juego y te encuentras que hay un Messi mejor que Cristiano Ronaldo. Los que tuvieron la revelación, una revelación profunda, no todo el mundo la entiende. Pero eso sucede. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros podemos que todo está saliendo bien, todo está saliendo bien, todo está saliendo bien, de maravilla, espectacular, Dios es bueno. Escúcheme bien, aún el hombre con más fe y la mujer de más fe, Abraham es considerado el padre de la fe. Y dice que con Abraham caminó Dios. Y aún así fue probado. Diga, ¿qué me espera a mí? ¿Sí o no? Amada iglesia, te tengo una revelación de parte de Dios. Todos vamos a ser probados. ¿Y cómo así, pastor? ¿En qué área? Escúchame bien. Tú vas a ser probado y tú vas a edificar el altar para ser probado en aquello que Dios te ha bendecido. ¿Qué es lo que Dios te ha dado el día de hoy? ¿Qué tanto soñaste? ¿Qué tanto has pedido en oración? Puede que por tanto tiempo, ¿verdad?, has estado orando y el Señor te permitió el día de hoy tener un buen trabajo, un buen salario, un emprendimiento, tu empresa, tu negocio, y eso está bien. Y uno dice, la bendición de Dios, muy bien. Pero recuerda que también vas a ser probado ahí. ¿Por qué? Porque Abraham llegó al punto donde recibió de parte de Dios, pero Dios dijo, tú vas a ser probado en el qué, en donde lo que tú más amas. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham que tomara a su hijo? Vas a tomar a tu hijo, el que qué, el que más amas. Es decir, ¿por qué? Porque lo que uno más ama es lo que cuesta desprenderse. Y ahí es donde muchas veces nosotros involucramos el corazón, involucramos los sentimientos, las emociones. Y ahí es donde Dios le estaba diciendo, ese hijo, el que más ama, sí, claro que lo amo. Ok, me lo vas a ofrecer en sacrificio. Prepara todo porque tú mismo lo vas a ofrecer. ¿Cómo así? Porque va a llegar el momento que ese lugar que tú hoy estás diciendo es que es mi lugar de bendición, que representa tu Isaac el día de hoy, donde está puesta tu confianza, donde está puesto, ¿verdad?, ese amor, esa pasión. Va a llegar el momento donde Dios te va a decir, bueno, ahí mismo vas a ser probado. ¿Y para qué? ¿Será que Dios me lo va a quitar? No necesariamente Dios te lo quiere quitar. No es para hundirte, no es para destruirte, no es para verte pegándote la pared, la cabeza en cada esquina y, ay Señor, aquí estoy. No. ¿Es para qué? Es para probar tu corazón. ¿Cómo que para probar mi corazón o tu corazón? Es para probar en quién tú estás confiando. En quién tú sigues confiando el día de hoy. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio el hijo a Abraham? Fue Dios. Y Dios quería ver si Abraham todavía seguía confiando en ese Dios cuando no tenía a Isaac. Yo me imagino que Abraham dijo, bueno, si Dios me dio a Isaac y Dios es un Dios poderoso de milagros, si Dios permite que Isaac pueda morir, yo sé que Dios tiene el poder para levantarlo, resucitarlo, o me va a dar otro, no sé, pero yo sigo confiando en Dios. Entonces hay momentos, amada iglesia, donde nosotros creemos que las pruebas que van a llegar a nuestra vida las vamos a recibir fácilmente. Y no es así. ¿Por qué? Porque nuestra lógica humana muchas veces va a entrar en conflicto con nuestra fe, con nuestra obediencia a Dios. El poder usar la lógica, pero será, pero no será, pero puedo, no puedo, saco número, no saco número, voy, no voy, tomo la decisión. Y ahí estamos usando nuestra lógica. Pero lo que vemos de Abraham, que él aprendió a ¿qué? A obedecer a Dios. Y él dijo, Señor,
yo estoy dispuesto a darte lo que tú me estás pidiendo. Una de las cosas que nosotros vemos con Abraham específicamente es que una de las cosas que vemos es que las pruebas vienen, o el propósito de las pruebas es fortalecer tu carácter. Es tu carácter que te mantenga firme en el momento más duro, más fuerte. Es fortalecer nuestro carácter. Dice la palabra, ¿verdad?, del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Vea lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva, que tengamos esperanza y recibamos como herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. El poder de Dios protege a todas aquellas personas mediante ¿qué? Mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas, ¿qué dice?, pruebas por un tiempo. El oro, ¿qué dice? El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Una de las cosas que nos dice la palabra es que ¿qué? Es que nosotros vamos a pasar por pruebas, así como se pasa el oro para refinarlo, para ver su pureza. Y en medio de esa refinación, en medio de ese proceso que pasa el oro, van quedando ciertas impurezas, pero que al final lo que queda ya es el oro puro, es la pieza pura, lo que tiene valor. Pero eso no tiene valor, no queda en la máxima pureza si no pasa por ¿dónde? Si no pasa por fuego. Y el fuego es la prueba. Y todos nosotros muchas veces queremos tener el gran valor, ser aprobados por Dios, pero nunca ¿qué? Tratar de pasar por el fuego, la prueba. Y así como vemos, dice que nosotros estamos siendo prácticamente aprobados, y dice: qué bueno que ustedes están creyendo en Dios a pesar de que no lo ven. ¿Por qué? Porque estamos pasando las pruebas por medio de nuestra fe. Nos afincamos en nuestra fe, nos apoyamos en nuestra fe. No importa lo que tú puedas estar pasando el día de hoy, amada iglesia, hombre, mujer que estás acá, puedas que hoy estés así igual que Abraham. Y hoy en día hay varias cosas, áreas en tu vida que puede representar ese Isaac. ¿Y qué es ese Isaac? Eso que tú tanto amas, eso que tú tanto te aferras, eso que tú dices: yo sin esto no puedo vivir, yo sin esto no, me quitan esto, me quitan todo. Eso puede representar Isaac. Pero qué bueno es saber que cuando a Abraham se le dijo: dame a Isaac, lo que más ama, lo que para ti es valioso. ¿Qué para ti es valioso hoy, amada iglesia? Y Dios hoy no te va a pedir el sacrificio de la persona que tú amas o que está ahí a tu lado. No te lo va a pedir. Lo que nos está probando es nuestro corazón y dónde está nuestra confianza. Hay personas hoy en día
que siempre confían que más en una amistad, confían más en una persona, confían más en el trabajo, en los recursos que pueden obtener, y dejan a un lado ¿a quién? Al mismo Dios que te ha permitido tener lo que tú puedes tener el día de hoy, disfrutarlo. Pero Dios hoy, así como Abraham, que le dijo: vas a ir, vas a cortar todo y tú mismo vas a preparar el escenario para tu propia prueba. Escúchame bien, amada iglesia. Lo que Dios ha depositado en tus manos el día de mañana va a ser lo mismo que Dios te va a decir: quiero que me lo des, no porque te lo quiero quitar, sino porque quiero probar tu corazón. Si la bendición que yo permití que llegara a tu vida ha ocupado el lugar el cual yo antes tenía, antes de que llegara la bendición. Entonces recuerda algo: usted y yo siempre vamos a armar el escenario perfecto para ser probados. Para ser probados. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han estado orando en los últimos meses, en los últimos años, por ejemplo, por un buen trabajo, un buen salario, por un emprendimiento, por una empresa? Un negocio, algo que Dios, ¿verdad?, estaba ahí en tu corazón, el anhelo en tu corazón, y tanto era: Señor, ayúdame, yo necesito levantarme económicamente, permíteme que yo tenga mi negocio, mi empresa, un buen trabajo, ¿verdad? Algo. Y pueda que Dios te haya contestado. Y pueda que tú hoy en día ya estás trabajando en Él. Va a llegar el momento que cuando tú te encariñes, porque así estaba Abraham. Abraham estaba con Isaac, jugaba con Isaac y le estaba enseñando, y hacían sacrificios juntos y todo bonito. Y llega el momento donde Dios le dice: ah, lo amas mucho, ¿verdad? Sí, lo amo. Ah, wow, qué bello. Sí, dámelo. ¿Cómo? Dámelo. Ese momento donde tú veas crecer esa bendición, cuando tú veas crecer el anhelo de tu corazón como una respuesta ya de parte de Dios, y que tú veas que ya tiene forma, que está creciendo, que se está consolidando, que ya la gente te está reconociendo, que ya tu nombre se está dando a conocer. En ese momento pueda que llegue Dios y te diga: ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que tanto me pedías en oración? Sí, claro, por supuesto, Señor, estoy agradecido contigo. Muy bien, bueno, necesito que me lo entregues en este tiempo. Pero ¿cómo así? ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ver si eso ocupó mi lugar en tu corazón. Es por eso que hay personas que después dejan de buscar a Dios después que reciben la bendición, porque sacaron a Dios de ser el primer lugar en su vida y ahora colocaron la bendición. Pero Abraham nunca permitió que Isaac ocupara el lugar que Dios tenía en su vida, y lo demostró. Lo demostró. ¿Y qué fue lo que dijo después? Dios le dijo: no, Isaac, Abraham, no lo hagas. Ya sé que todavía tengo mi lugar en tu corazón. Ya sé que todavía tú crees en mí. Ya sé que todavía sigues creyendo en mí. Ya sé que a pesar de que te di lo que tanto anhelabas y querías, no te has apartado de mí. No te apartes de Dios por haber recibido lo que tanto anhelaba tu corazón. Sigue creyendo en Él. Sigue siendo obediente a Él. Sigue diciéndole: Señor, tú seguirás siendo el número uno en mi vida, a pesar de que yo pueda seguir creciendo. Yo sé que tu bendición, donde está la bendición de Dios, hay crecimiento. Pero en ese crecimiento va a llegar el momento donde Dios te dice, o te va a decir: prepara la leña, prepara el asno, y agarra eso que tanto me pedías, para ver si tú todavía sigues confiando en mí. En este año, que ya estamos en este primer trimestre de este año, que no se nos olvide, amada iglesia, que Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Seguir creyendo en Él, seguir confiando en Él. Cada vez que tú pases por una prueba, no sé si estás pasando por una en este tiempo, que tú creas que la prueba va a venir para acabarme. No, la prueba no te va a venir a acabar ni a hundirte.
¿Viene para qué? Para fortalecer tu carácter. Viene para que tú sigas creyendo más en Dios. Para que avives ese primer amor de que cuando conociste a Dios, cómo orabas, cómo lo buscabas, cómo llorabas. Y que Dios nunca ocupe un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto lugar o un 10º lugar en tu vida y en tu corazón. Que siempre sea el número 1. Si Él sigue siendo el número 1, entonces prepárate, porque todo lo que anhele tu corazón, el Señor lo va a contestar. El Señor va a responder. El Señor te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe muy bien que pase lo que pase o lo que Él te dé, no te va a apartar. O tú no lo vas a sacar a Él de ser el número 1 en tu vida. Abraham lo demostró. Y hoy en día nosotros podemos decir Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántos quieren ser reconocidos por una fe grande? ¿Cuántos hombres hay aquí? Yo quiero ver los hombres que están aquí con su mano levantada, los que quieren ser recordados como un hombre de fe, como un hombre valiente, como un hombre que diga, wow, no, eso era un hombre de fe, ese hombre le creía a Dios, Dios caminaba con él. ¿Cuántos quieren ser reconocidos así? Levante su mano. ¿Cuántos quieren ser reconocidos así? Que la gente hable de ti. Que la gente diga, wow, yo puedo dar fe o testimonio de cómo era ese hombre. Y desde que comenzó a orar, a creerle a Dios, wow, yo veo cómo ahora él está siendo bendecido por Dios. Y todavía está creciendo, ¿verdad? Dios lo está bendiciendo, lo está multiplicando, lo está prosperando. Y aún así sigue creyendo en Dios. Dios es el número 1 en su vida. ¿Cuántas mujeres quieren ser recordadas como una mujer de fe? Que digan, wow, eso era una mujer de fe. Que la gente te recuerde y que diga, Dios caminaba con esa mujer. Esa mujer hablaba y wow. Esa mujer cuando llegaba a un lugar transformaba el lugar. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres quieren ser recordados como un hombre y una mujer de fe? Levante su manito ahí en alto. Déjela ahí un momentico levantada. ¿Cuántos quieren ser recordados como un hombre y una mujer de fe? Prepárate entonces para la prueba. Prepárate para la prueba. Porque Abraham es recordado como el padre de la fe después que tuvo que obedecer y dejar la lógica, ¿verdad?, humana a un lado y decir, Señor, pase lo que pase, diga lo que diga, yo voy a seguir confiando en ti, yo voy a seguir creyendo en ti. Sí, yo te estoy bendiciendo, pero en esa bendición voy a levantar el altar para que sea probado, para ver qué hay en tu corazón. Dale, Señor, porque yo sigo confiando en ti. Pase lo que pase, quite lo que me quite, será siendo el número 1. Me lo des, eres el número 1. Me lo quites, sigue siendo el número 1. Qué bueno es darle gracias a Dios y seguir creyendo y tenerlo cuando estamos obteniendo todas las respuestas a nuestras oraciones, ¿verdad? Pero que siga siendo el número 1 en ese momento duro de la prueba. ¿Sabes algo, amada iglesia? Algo que dijo Abraham le dijo a los siervos, Abraham él iba caminando y yo me imagino que Isaac iba preguntando como a veces los hijos preguntan y a veces uno quiere decirle como que ya no preguntes tanto, que no sé, ¿verdad que sí? Y yo me imagino que Abraham iba caminando con Isaac, su hijo, allá al lado, y el hijo preguntándole, y Abraham iba aquí, Dios mío, te voy a entregar a mi hijo, el que amo, lo tengo que atar, lo tengo que acostar, y ahí, Señor, tú estás seguro, Padre, hazme una señal, algo. No había señal, no había nadie ahí en el camino que le dijo, tranquilo, Abraham, ya sé, no es necesario que llegues allá arriba, no.
Dios permitió que Abraham llegara, que amarrara a su hijo. ¿Cómo era amarrar a su hijo? Decirle: hijo, pon las manos atrás, agarrarlo y amarrarlo y acostarlo y verlo ahí. Y me imagino a Isaac como que: ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No era fácil. Había que tener confianza en Dios. Pero ahí estaba Isaac. Y Abraham: Señor, yo sigo confiando en ti. Sé que no estoy loco. Sé que fuiste tú el que me habló. Y en ese momento, me acuerdo cuando Abraham le dijo a los siervos, ¿qué fue lo que le dijo? El muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Él nunca dijo: y regresaré. Y dijo: iremos, adoraremos y volveremos. ¡Wow! ¿Fue de extrañarse para los siervos cuando Abraham regresó con Isaac? No, porque Abraham le dijo: y volveremos. La confianza de Abraham, a pesar de que en su mente había una lucha. Y yo sé que muchas veces en tu mente es ese campo de batalla donde te dice: no lo haga. Sí lo hace porque Dios dijo que lo hiciera, Dios dijo que lo entregara. Vamos, sigue confiando, ten fe. No, pero es que es una locura. Pero no importa, hazlo. Si Dios te lo dijo, dale. Y hay momentos donde nuestra mente va a llegar, nuestros pensamientos, va a haber un conflicto donde vamos a decir: Señor, ¿qué está pasando? Pero si somos fieles y obedientes a Dios, wow. ¿Qué representa hoy tu prueba o tu Isaac? Aquello que estás poniendo en primer lugar antes que Dios. ¿Qué puede ser? Puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio. Pastor, necesito que Dios me bendiga. Me quedé sin empleo y tengo un emprendimiento. Y comenzamos a orar y ahí vamos dándole hasta que llega el momento y de repente aquí está el emprendimiento, aquí está el negocio. Muy bien, y cómo van las cosas, y vamos para adelante y de repente no comenzamos a verlo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te he visto? No, es que el trabajo está fuerte, hay que atender al negocio, hay que pagar proveedores, hay que hacer lo demás, hay que hacer esto. Y comenzamos a dejarlo. Y entonces vemos cómo la bendición comienza a ocupar el lugar que Dios tenía. Mantente firme a pesar de cómo vaya la situación en este momento, por ejemplo, económica. Sigue creyendo en Dios. Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar, amada iglesia. Algo que dijo Abraham fue: Dios se proveerá para el holocausto. ¿Sabes algo? ¿Por qué te digo esto? Porque hubieron dos ocasiones donde Abraham se tuvo que mover por obediencia. La primera fue cuando se separó de Lot, que tuvo que dejar. Pero cuando tuvo que dejar salir de su parentela, que Dios le dijo: muévete al lugar donde te voy a llevar. Y se fue de su familia. Pero la segunda fue cuando Dios le dijo: vete de donde estás aquí, anda al monte Moriah, que queda más o menos entre 80 a 100 kilómetros, dale, y quiero que allá ofrezcas a tu hijo. Fue la segunda vez donde Abraham se tuvo que mover creyendo en Dios. La primera vez no sabía para dónde iba a ir. La segunda sí sabía: el monte Moriah, tengo que ir hasta allá. Pero las dos veces, en esas dos ocasiones, cuando Abraham estaba caminando, en medio de su caminata, iba pensando: Dios mío, estoy haciendo lo correcto, serás tú. ¿No has pasado por momentos donde tu mente te dice: ¿tú estás seguro que es Dios el que te habló? ¿Estás seguro que Dios es el que te está mandando a hacer algo?
Y Dios le dijo: vas a hacer un sacrificio, una ofrenda, un holocausto, que eso eran las ofrendas en aquellos tiempos. Le dijo: vas a hacer una ofrenda con Isaac en el lugar que yo te estoy mandando el día de hoy. Es por eso que muchas veces nosotros tenemos que ser obedientes, amada iglesia, y saber que si Dios nos pide algo, tenemos que ir al lugar correcto. ¿Qué pasaba si Abraham se iba para otro monte más cerca? Él dijo: no, pero ¿por qué para allá? No, uno más cerca. Porque era en ese lugar donde él iba a tener ese encuentro con Dios. Era en ese lugar donde Dios le iba a proveer. Es por eso que yo estoy seguro que en este lugar, amada iglesia, tú has recibido palabra de Dios. Tú has recibido palabra de orientación de parte de Dios. ¿Cuántas veces no has entrado por esa puerta quizás cargada, ansioso? ¿Has venido con estrés? ¿Cuántas veces has entrado por esa puerta diciendo: Señor, háblame porque no sé qué hacer? Has venido confundido, confundida, y has recibido una palabra de parte de Dios. A veces hasta el saludo de un hermano, de una hermana, el que te diga: hermano, me alegra verte en esta noche, qué bueno, cambia todo. ¿Sabes por qué? Porque donde está la presencia de Dios hay provisión. Y cuando digo provisión, hay provisión emocional, espiritual, de paz. Y también hay pan. Porque Abraham fue a ofrecer una ofrenda, un sacrificio, un holocausto, y lo hizo. Y lo hizo. No bajaron hasta que lo hicieron. Pero Dios en ese momento, después que vio que Abraham, que en su corazón todavía él era el número uno, y que le dijo: no lo hagas, ¿qué hizo? Vio, y ahí estaba el carnero para la ofrenda. ¿Y cómo lo hizo? Señor, gracias porque tú sigues siendo fiel. Gracias porque tú te provees para ti, Señor. Gracias porque a pesar de todas las pruebas que acabo de superar, no lo veía en el momento, no sabía si iba a regresar solo o no sabía. Pero ¿sabes algo, Señor? Te doy las gracias porque sé que eres un Dios de amor. Y el que iba a hacer la ofrenda, terminó dando ofrenda a Dios de gratitud. El que iba a ser sacrificado terminó ofreciendo un sacrificio a Dios por gratitud. Si tú crees que lo que tú estás viviendo el día de hoy es para acabar contigo, simplemente ha venido o lo estás pasando para salir más fortalecido, más fortalecida. Resiste, sigue creyendo, porque llegará el momento donde le vas a decir: Señor, gracias. Gracias porque me has dado la victoria. Gracias porque hoy puedo levantar mis manos y decir: Señor, creía que aquí se terminaba todo. No, aquí ahora es cuando comienza todo. Gracias. Seremos refinados como el oro. Seremos probados como el oro. ¿Sabes por qué? Por nuestra fe. Recuerde que Dios dijo y Dios probó a Abraham. Amada iglesia, hombre que estás aquí, Dios te va a probar en tu corazón. Mujer que estás aquí, Dios te va a probar. Y Dios lo único que desea es que salgamos aprobados. Aprobados.